Bienvenidos una vez más a este espacio de encuentro científico, de divulgación de parte de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia y en particular del Instituto de Física del Alma Mater, en la que hemos intentado dialogar con todos ustedes acerca de descubrimientos, hechos y cosas que nos llaman mucho la atención y que nos parece son una excelente abrebocas para aquellos que tienen preguntas científicas y que encuentren la forma de buscar y dialogar sobre ellas, y queremos invitarlos a que ese diálogo sea permanente, a que ese diálogo se lleve a las familias y se lleve a todos los encuentros donde digamos la ciencia juegue un papel. Queremos cerrar nuestra serie de Confinados en el Universo con un conversatorio en el que vamos a estar dialogando sobre los temas que hemos tratado en los encuentros pasados, y para ello pues está con nosotros Olga López, mi colega del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia. Olga fue estudiante de la Universidad del Valle y luego egresada de la Universidad de Cergy en Francia, un doctorado en física, y también hoy en día se encuentra vinculada al grupo de física atómica y molecular. Y por otro lado a mi colega José David Ruiz, quien es egresado de la Universidad de Antioquia y posteriormente terminó sus estudios doctorales en la Universidad de Lyon, habiendo hecho una instancia postdoctoral en la Universidad Vanderbilt y vinculado al CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, y hoy en día en el grupo de física de interacciones fundamentales de la Facultad de Ciencias Exactas. Y en este caso, pues yo, que soy Nelson Vanegas, también vinculado al grupo GFIF del Alma Mater. Y queremos empezar en nuestro diálogo hablando un poco de un tema que ya se trató brevemente en alguna de nuestras charlas pasadas, esencialmente el tema de la antimateria y el antihidrógeno. Y sobre ello, pues queremos simplemente como poner un poco en contexto de nuevo el tema. Es muy interesante desde el punto de vista científico los logros que hemos tenido, que se han tenido en la materia en los últimos años. Uno de estos elementos fundamentales de la antimateria, que es algo que se ha investigado desde hace mucho tiempo, viene de la mano del descubrimiento, por ejemplo, del positrón y del descubrimiento del antiprotón, y luego la posibilidad de crear con ellos antihidrógeno. Y para mí, por lo menos, resulta supremamente interesante saber un poco si hay diferencias o no entre cómo se comporta el antihidrógeno y cómo se comporta el hidrógeno. Siendo la molécula más, el átomo más abundante en el universo, resulta supremamente curioso poder determinar si uno puede observar esas diferencias, o no sé, Olga, ¿qué piensas al respecto? Gracias, Nelson, primero por la invitación. Estoy pues muy contenta de participar con ustedes de esta conversación. La antimateria suena como a ciencia ficción, estamos hablando de antimateria, antihidrógeno, una cantidad de antis. Sin embargo, la antimateria está alrededor de nuestro todo el tiempo, ¿no? A través del decaimiento de lo nuclear. Entonces, empecemos como al otro lado del universo. Si hubiera antihidrógeno al otro lado del universo, ¿podríamos detectarlo o no? Esa es como una de las preguntas. Podríamos saber si está allá o hay un universo de antimateria en otro sitio, ¿no? Entonces, recordando que la materia sería, por ejemplo, el positrón sería una partícula que tendría exactamente las mismas características que el electrón, solo que con su carga opuesta. Entonces, digamos, describimos a una persona por su cédula, altura, peso, etc. Entonces sería la copia idéntica del electrón, solo que tiene una carga positiva, mientras que el electrón es carga negativa. Entonces, ese positrón o esa manera de escribirlo con las leyes físicas de la antimateria nos dice que debería ser exactamente igual. Si yo hago un antihidrógeno, esta vez en vez de un electrón, un antiprotón, y en vez de tener el núcleo, pues tendría las componentes anti del núcleo. Su espectro, todo lo que yo debería ver, las ecuaciones dicen, si yo asumo que las constantes fundamentales son las mismas,
pues debería haber lo mismo. Entonces, no tendríamos manera de saber, a menos que, como en la frontera donde se encuentra ese universo de antimateria, interactúe y se aniquile con la materia y nos envíe una información muy precisa de que allí está pasando algo. Pero no podríamos saber de otra manera directamente. Excepto si alguna otra interacción fundamental funcionara distinto para la antimateria, porque esa sería como la firma para uno poder chequear ese tipo de estructura a tanta distancia. No sé si, José, en tu experiencia o en tus lecturas, en tu discurrir en la física, ¿te has preguntado alguna vez si hay una antiestrella en alguna parte del universo? Pues cuando estuve hablando de antimateria en la oportunidad de la vez pasada, de la charla pasada, mencioné un experimento que está en el CERN que se llama la Antimatter Factory, y ahí pues estudian propiedades de la antimateria propiamente hablando. Entre ellas, por ejemplo, cómo es que se conforma el hidrógeno y si tiene alguna diferencia precisamente el antihidrógeno, perdón, con el hidrógeno desde el punto de vista atómico. Entonces ahí tratando de medir precisamente los niveles de energía, por ejemplo, si uno excita, ¿cierto? El positrón que está en el antihidrógeno tiene los mismos niveles energéticos que el electrón que está en el hidrógeno. Entonces, y eso nos podría dar información acerca de si los antis tienen algo fundamentalmente distinto a los no antis. Y en ese sentido podríamos, si existe alguna diferencia, podríamos llegar basados en esa diferencia, a observar, ¿cierto? O poder detectar desde lejos antimateria que estuviera en el universo. Vale decir que no solamente eso, sino que también adicionalmente implicaría pues cosas muy fundamentales, porque en principio nosotros casi que no podemos distinguir entre antimateria y materia, solo por un par de cositas por ahí muy contadas, ¿cierto? Entonces eso implicaría también esas diferencias. Como dijo Olga, yo creo que tal vez la única forma de hecho yo creo que no podríamos ver, o sea, si existiera como un sector del universo, si uno se lo imagina, un sector del universo de antimateria, lo que veríamos sería una cosa de luz pues impresionante que yo creo que no podríamos ver más allá de esa barrera de luz. Esa barrera de luz es la que ese punto de contacto entre el universo de materia y el universo de antimateria, y se estaría aniquilando materia-antimateria todo el tiempo, y lo que tendríamos sería una super, ¿cierto? Nos deslumbraría todo el tiempo. Tendría que ser una sección del universo extremadamente aislada del resto del universo, porque la interfaz materia-antimateria estaría radiando rayos gamma a una rata altísima. Exacto. Y sería una zona demasiado brillante. Exactamente. Tal vez sea como la mejor indicación de que no esperamos ver eso, porque lo que hemos observado hasta ahora a lo largo de muchos años ya de observación astronómica es que no existen ese tipo de lugares en el universo. Sí hay lugares con altos índices de radiación gamma, pero son bastante puntuales, no son áreas del universo donde veamos secciones muy grandes, o como diría José, como placas que nos están iluminando de una manera pues intensa. Entonces, un poco en la observación que vemos es que el universo es muy regular, no tenemos ese tipo de irregularidades tan visibles. Y vale decir también que no solamente no existe en este momento, sino que como nosotros cuando miramos al cielo estamos viendo el pasado, ¿cierto? No tenemos información de que haya existido, y por lo menos en un pasado remoto, porque nos estaría llegando apenas la luz de ese sector que se está aniquilando o que se aniquiló, ¿cierto? Con la materia. Entonces, esa parte es bastante extraña, ¿cierto? Porque no hay ninguna parte del universo, en principio, de lo que hayamos observado, que esté hecha enteramente de antimateria. Por las leyes de la naturaleza que nosotros conocemos, no hay ninguna razón para esperar, o mejor dicho, habría razones para esperar que parte del universo estuviera hecho de antimateria. ¿Por qué no? Es una pregunta importante. Sigue siendo una pregunta que no hemos podido resolver. Pues a nivel básico uno esperaría que, dado que en los procesos que observamos a nivel nuclear, como mencionabas, por ejemplo, reacciones nucleares donde se producen positrones y otros tipos de partículas, esas reacciones nucleares
que se pueden reproducir en el laboratorio, en experimentos de altas energías, pero no necesariamente en el CERN. Hay otros experimentos donde se observa con muy buena calidad antimateria. Y sin embargo, la observación es, cuando se produce materia, también se produce antimateria, y la rata de producción en general es la misma. Por lo cual uno sí se pregunta como de dónde surgió esa asimetría que resultó en que el universo actual, el que observamos, tenga una composición de materia ordinaria y que la haya tenido, como bien apunta José, desde hace millones y millones de años, y por lo tanto no esperaríamos que en el universo hubiera tanta regularidad, a menos que hubiera habido una cierta conexión, por lo menos alrededor del tiempo del Big Bang, una cierta conexión entre diferentes partes de ese, yo no sé si llamarlo gas, llamarlo plasma, de gluones y quarks, en ese universo tan pequeño, entre comillas, y tan caliente, hubiera habido algún tipo de conexión que permitiera de alguna manera que se regularizara el contenido de materia y antimateria, y no quedaran sectores aislados de un momento a otro, porque en lo sucesivo estaríamos, como dices, observando diferencias de un lugar a otro, y el satélite Planck y todos los experimentos que se han hecho para observar el universo por largo tiempo arrojan resultados negativos al respecto. Yo no sé si yo creo que sería importante aclararle a las personas que nos ven en qué consiste que el hidrógeno y el antihidrógeno tengan niveles de energía. No sé si puedas, así como muy rápidamente, explicar en qué consiste que el electrón no esté en cualquier parte alrededor del hidrógeno. Porque cuando nosotros hablamos, a veces estamos como haciendo uso de un conocimiento que traemos de nuestra experiencia como físicos, pero bueno, la gente que observa no necesariamente tiene esa experiencia previa. No sé si Olga nos puede decir rápidamente, decirle a la audiencia en qué consisten los niveles de energía del átomo. Entonces estamos hablando, el átomo o el antiátomo estaría compuesto de una materia en el centro con una carga y otra partícula alrededor que está con su carga opuesta, y hay una atracción entre esas dos cargas y hay una estabilidad del electrón, en el caso del átomo, del electrón alrededor del núcleo que está cargado positivamente. Lo que dice la mecánica cuántica, a diferencia de nuestras leyes, si hiciéramos la analogía del átomo con, por ejemplo, la Tierra y la Luna, con un satélite, digamos que lo que está diciendo la mecánica cuántica es que la Luna solo podría estar a ciertas distancias de la Tierra, lo que corresponde a ciertos niveles de energía, y no podría estar más cerca o más lejos que esa distancia. Entonces el electrón o el átomo el electrón va a tener unos niveles posibles solamente, se llama cuantización, y de ahí viene la palabra, pues, o el nombre de la ley cuántica, que tiene unos cuantos de energía solamente. Entonces en la luz eso significa que el electrón, cuando absorbe luz, él salta a un nivel de energía y los puede después emitir a esa energía. Entonces, si vemos el espectro de emisión del átomo, por ejemplo, hidrógeno, él va a tener solamente unas rayas, en vez de estar emitiendo en todas las frecuencias, que daría como todos los colores posibles, solamente hay unas rayas posibles que puede tener. Entonces, ahí viene cuantización del átomo. El antiátomo, entonces, también debe tener esa cuantización, que son unos rayas posibles. En la práctica es la misma, es esas luces en las cuales los átomos emiten o absorben luz, son exactamente las mismas entre el hidrógeno y el antihidrógeno. Y pues yo creo que el éxito que mencionaba José de estos experimentos en el CERN, en particular en ELENA y otros que hay relacionados con esta facilidad de la fábrica de antimateria, es justamente que se puede medir esos espectros y verificar que efectivamente son lo mismo. Yo no sé, como decías, ahora mencionabas que si todas las constantes fundamentales son las mismas, en caso del hidrógeno y del antihidrógeno,
las reacciones son las mismas y por lo tanto no se pueden diferenciar cuando observamos la luz que proviene de ellos. Y como del universo exterior observamos es luz, en la práctica es como apenas ahora estamos detectando otras cosas como ondas gravitacionales, pero en la práctica la mayor parte de las señales son luz. Entonces, si viéramos luz diferente viniendo de espectros distintos, pudiéramos decir el hidrógeno que llega de esta sección del universo es distinto del hidrógeno de allá. Y no, secciones pero muy distantes, pues las distancias en el universo son astronómicas literalmente, están tan lejos y sin embargo se comportan tan igual. Eso no deja de ser para mí sorprendente, cuando uno, pues porque pareciera obvio, a la luz de que obviamente es nuestra experiencia cotidiana, mirar el cielo de la noche y ver lo mismo es lo normal. Entonces uno se hace a la idea de que eso es obvio, pero en realidad no es como algo tan evidente, por las diferencias de escalas que mencionábamos. Si una cosa es hacer un experimento en el laboratorio y otra ir al universo y ver que las cosas al cambiar de escala, algunas funcionan muy igual y otras funcionan muy diferente. Eso me parece a mí siempre muy sorprendente. Y mencionando un poquito de eso, en nuestras conversaciones previas hablábamos de otro fenómeno que en el laboratorio sucede de una manera y en la naturaleza de otra. Y en esa búsqueda de ejemplos y en esas conversaciones previas mencionabas algo que en física llamamos quiralidad y que un poco la manera de describirlo al público sería hablar de orientación. No sé si sea la mejor forma de decirlo, pero tiene mucho que ver con cosas que hablamos en nuestras charlas previas, que son estas ideas de orientación del espacio y orientación en el tiempo. Y entre esas ideas estaba leyendo no hace mucho sobre la quiralidad de las moléculas y me pareció muy llamativo encontrar que en 2016 creo hubo un descubrimiento de que cerca del centro de la galaxia pudieron encontrar moléculas que tenían en observaciones distintas dos lugares con moléculas que pueden ser orientadas pero tenían las dos orientaciones. En la observación astronómica se observaban las dos orientaciones. Y bueno, no sé, traje un resorte efectivamente para tratar de hablar del tema. Y cuando uno tiene una cosa como esta, un resorte físico o un tornillo, también puede servir para efectos prácticos. Cuando uno tiene este tipo de cosa, se da cuenta que pues avanza en una dirección, es decir, el avance de la tuerca se hace en una cierta orientación, ¿de acuerdo? Y en el caso pues de este resorte que trajimos o que traje, digamos, está orientado de tal manera que avanza en esta forma. Y uno debe preguntarse, bueno, ¿qué habría que hacer a este resorte para que pasara de estar orientado así a estar orientado en la dirección contraria? Y parece un ejercicio que no tuviera mucho que ver con la física, pero es terriblemente importante. Y ese tipo de orientación con respecto a, por ejemplo, es una tuerca que es así, con respecto a una tuerca que avanza en la dirección contraria, en muchos fenómenos de laboratorio es aleatoria. ¿Y esperarías que sea un tornillo diferente por tener una orientación o la otra? Esa es una buena pregunta. Uno no esperaría que fuera diferente. Sí. Obviamente, si fuera un tornillo físico, uno sí estaría un poco ahí... por lo menos una encartada para encartar. Sí, claro, al zurdo tal vez no. Estaría muy encartado pues tratando de adivinar para qué lado entra, pero es una cosa que se puede hacer y funciona de la misma manera en el sentido mecánico, funciona como tornillo y no tiene ningún problema si lo hacemos así lo hacemos en el sentido contrario. Y buscando un poquito sobre el tema me di cuenta de una regularidad muy extraña con las moléculas de la vida, los aminoácidos. Los aminoácidos y los azúcares en la naturaleza, específicamente las moléculas de la vida, son todas levógiras, es decir, avanzan en una dirección izquierda, mientras que los azúcares avanzan en una dirección derecha. Y las abejas y todos los que producen azúcar en la naturaleza, también obviamente las plantas, tienen una orientación y los aminoácidos tienen la otra orientación. Pero no hay moléculas de la vida con la orientación contraria, es decir, los azúcares siempre son derechos y los aminoácidos izquierdos.
pero cuando se hace en el laboratorio resulta que las dos cosas son posibles. Eso no deja a mí de parecerme uno de esos misterios desde el principio difíciles de explicar con simplemente el azar. Sí, es una segunda simetría de nuestro universo muy grande. La materia-antimateria es una, porque estamos hechos más de materia que antimateria. Y en la aparición de la vida también, porque tenemos más o solo moléculas de un tipo y no del otro. Esa sería, estoy de acuerdo, una de las grandes preguntas interesantísimas por resolver. Y que no tenemos una respuesta, pues por lo menos de entrada que dar. Pero resulta, pues el cabello, que de por sí es una molécula helicoidal, o pues la unión de varias moléculas helicoidales, tiene una orientación. Y es como, ¿por qué razón el cabello de una persona tiene la misma orientación molecular que el de la otra? Uno puede pensar, bueno, hay un ancestro común, ese ancestro común trae esa orientación y en la práctica pues puede dar una cierta explicación, pero yo creo que está lejos de poderse decir que la orientación de todas las moléculas de la vida se deben a que hubo una molécula madre de donde surgió todo. Eso sería una extrapolación demasiado atrevida. Entonces, en la práctica sí resulta muy llamativo que uno encuentre esas dos cosas. Pero bueno, hablando un poco de quiralidad, nos mencionabas algo sobre, también desde tu perspectiva con física atómica, eso en el fondo, ¿qué te llama la atención a ti? Porque bueno, yo hablé lo que a mí me llama la atención, no sé cuál sea tu caso. Entonces, en el espacio tenemos, ustedes hablaron ya de simetrías, en nuestra escala esperamos que la inversión, que sería como yo me veo en el espejo, no cambie las propiedades de las cosas. Entonces, lo hablamos del tornillo. El tornillo construido de una manera o de la otra debería tener exactamente la misma función, debería servir de la misma manera. Miremoslo en las personas. Yo escribo con la mano derecha, pero hay personas que escriben con la mano izquierda, entonces yo soy derecha y hay personas zurdas, pero no debería haber diferencia de cómo el uno lo escoge el otro. Y un zurdo es una imagen, una reflexión mía en el espejo, entonces esa se llama una operación de reflexión. Vamos a ensayar aquí, mostrarles cómo se ve esa imagen de reflexión en el espejo, que es una ¿me puedes ayudar? Desplazarlo por arriba. Desplázalo hacia arriba. Exacto. Ok, entonces vamos a usar la tablet como espejo. Lo que hacemos todos los días, claro. Nos miramos en el espejo. Resulta que esa es una operación de reflexión. Y ahora miramos cómo esto tiene que ver con la inversión en el espacio. Entonces, primero la reflexión en el espejo. Yo les digo, yo soy una persona zurda y escribo, entonces aquí estoy escribiendo con mi mano derecha. La persona que yo estoy viendo aquí en el espejo está escribiendo, si ustedes se ponen en el lugar de la persona, van a ver que ella está escribiendo con la mano izquierda. No es la misma persona, yo soy derecha, la persona que está ahí es izquierda. Tengo una identidad que me llamo derecha y la persona que está allí tiene esa identidad que se llama izquierdo. Sin embargo, yo no espero que haya ninguna diferencia entre ese ser humano que hay allá y yo. Yo tengo el corazón del lado izquierdo, mi imagen especular, mi imagen en el espejo, tiene el corazón del lado derecho, pero debería existir en algún sitio, sería posible un ser humano con el corazón. No, de hecho hay seres humanos con el corazón al lado derecho, digamos equivocado, entre comillas. Y tiene que poder funcionar y funciona, existir. Sí. Entonces, eso que esperamos, eso que llamamos, esperamos que sea igual, es una simetría. Cuando vamos bajando en la escala hacia las moléculas, sucede también que las moléculas tienen una imagen, si pensamos en los átomos como donde está concentrada esa carga positiva y los electrones alrededor. Y la identidad de la molécula. Entonces, si yo miro solo las cargas positivas, imaginemos que tiene un punto en cada una de esas cargas positivas, y yo le pongo un espejo, hay algunas de esas moléculas que en el espejo se ven de una manera diferente, y yo puedo decir, esta es izquierda y esta es derecha.
Entonces, las moléculas de la vida de los aminoácidos tienen esa característica, que ellos son todos de una sola identidad respecto a la reflexión. ¿Qué tiene que ver con la inversión espacial? Resulta que si yo hago esa reflexión en el espejo y después roto 180 grados, sería lo mismo que si yo cada uno de los puntos de mi cuerpo le cambiara la coordenada, o sea, los proyectara a través de un punto e hiciera lo que se llama una inversión espacial. Completa, sí. Y esa inversión espacial, cuando vamos bajando en la escala, se llamaría paridad, y esperamos que el objeto por esa transformación de inversión espacial pues obedezca las mismas leyes, tenga la misma interacción entre los átomos, la misma interacción entre los electrones. Entonces, esas especies izquierdas, especies derechas, como sería como materia antimateria, en este caso una molécula izquierda, una molécula derecha, ella debería tener las mismas propiedades, excepto que si yo cojo luz que tenga una propagación helicoidal, exacto como lo que tienes ahí, esa luz que se está propagando en el espacio puede hacerlo de manera derecha o de manera izquierda. La luz cuando avanza tiene una polarización que puede ser... Puede tener una polarización derecha o polarización izquierda. Que sería algo así como esto, o sea, si uno lo podría ver como que la luz avanza como un tornillo. Como un tornillo, entonces puedo tener el tornillo derecho o el tornillo izquierdo. Y habría también luz de tornillo izquierdo. Entonces, ¿qué me está diciendo lo que yo estoy esperando? Que la inversión espacial se preserve. Entonces yo digo, si yo cojo una molécula derecha y una luz que se propaga de manera derecha, pues debería tener la misma interacción que si yo cojo la molécula izquierda con la luz que se propaga de manera izquierda. Claro. Y cuando hago la diferencia, entonces yo puedo obtener un espectro que se llama dicroísmo circular, que me va a distinguir la molécula derecha de la izquierda. Okay. ¿Y cómo hago esa distinción? Pues lo hago primero observar la luz derecha y luego la luz izquierda, y espero que pase lo opuesto de lo que pasa con la molécula izquierda. Claro. Entonces, en el espectro de dicroísmo circular de una molécula sería, digamos, lo que serían las montañas, en el de la izquierda serían los valles, okay. Y tendría el espejo el uno del otro exactamente. Entonces puedo distinguir, y estamos muy convencidos, incluso esa escala, que la inversión espacial pues tiene que preservarme. Preserva la física. Preserva completamente la física, y eso fue un convencimiento propio pues de nuestra escala por mucho tiempo, pero en la mecánica cuántica eso también implica, por ejemplo, que una molécula, por ejemplo yo tengo un átomo de nitrógeno con 3 hidrógenos, esa molécula, amonio, los hidrógenos están a cierta distancia del nitrógeno, entonces, y aquí no están muy estables, aquí se está repeliendo, o sea, hay una distancia en la que ellos se estabilizan. Esa distancia al otro lado también es solución, claro. Al otro lado yo tengo esta solución de estos hidrógenos a este lado, como un espejo, como y este lado. El plano de... Exacto, si yo estuviera la reflexión de estos hidrógenos al otro lado también es solución. Entonces la mecánica cuántica, lo que estamos esperando pues que esa paridad sea verificada. Hay de pronto más que decir ahí, no sé si quieran o adentraron ya en como el hamiltoniano, tal vez no hablamos de eso, pero digamos como las dos son dos soluciones posibles, son soluciones viables del son dos problema soluciones viables y deberían estar ahí. Entonces se predice que entonces si yo empiezo con la molécula en este estado, ella realmente va a oscilar. Entonces voy a tener esas oscilaciones. O sea, aún si colocamos una molécula de amonio y empezamos y nos cercioramos de que está con el núcleo de nitrógeno aquí, al lado de acá, aún así ella sola transita hacia su imagen especular, que es irse como al otro lado. Sí. Y empieza a oscilar entre los dos. Empieza a oscilar entre esas dos, y ella puede entonces en esa oscilación va a emitir radiación que se puede detectar. Y ese fue el primer láser, que en ese momento se llamaba un máser, con el que se produjo radiación a una frecuencia específica. Muy precisa, claro. Muy precisa, sí. Entonces hasta ahí pues
todos convencidos, tiene que haber inversión espacial, tiene que preservar la física. Pero eso también se observa en partículas elementales, o sea, uno, perdón que te corte un momentico, pero es que José, que tiene tanta experiencia en física de partículas, la inversión espacial, o sea, lo que llamamos paridad, es también una propiedad de las teorías físicas que encontramos que describen partículas muy fundamentales. O sea, es como que aún cambiando de escala, estamos hablando de escalas subnucleares a escalas ya atómicas o moleculares, que esas diferencias son enormes en términos de tamaño, y encontramos una física muy similar. Y uno debería poder esperar que eso se extrapole de ahí, vaya pasando a cambiando de escala, hasta las moléculas, Sí. hasta la escala de la vida. O sea, es una propiedad que uno la ve como a lo largo de un largo recorrido en términos de escala. Sí, de hecho es una cuestión supremamente importante. A nivel de física de partículas, pues la cuestión de la paridad o la quiralidad también es una carga, ¿cierto?, para las partículas elementales que nos permite describir las interacciones a nivel fundamental. Y de hecho, pues hay una de ellas que depende estrictamente hablando de eso, ¿cierto? Hay una de las interacciones que es la interacción débil, que depende estrictamente de esa carga quiral de las partículas fundamentales, que allá es un poquito más difícil de visualizar eso, ¿cierto? Porque teníamos la cuestión del spin y la cuestión del momento, entonces ya es como no en el sentido estricto del espacio, ¿cierto?, de una distribución espacial, sino más bien en el sentido en que ella se propaga, ¿cierto?, en el sentido en cómo... La forma como se propaga. Como la partícula, o sea, la partícula va a tener un momento relacionado con su velocidad, ¿cierto? Entonces va a estar en una dirección y pues el spin puede tener alguna orientación con respecto a esa Habría que aclararle al público, el spin es una característica como de una rotación interna propia de cada partícula. Sí, exactamente, que tiene que ver como, ahí los invito a ver la sesión pasada, que habló bastante sobre eso, y que tiene que ver como con esa cuestión de un momento angular dentro de que contienen pues las partículas, como una de sus características fundamentales. Y entonces pues en ese sentido, con el tiempo nos dimos cuenta, y estamos hablando de eso fue de los 60s, 70s, nos dimos cuenta de que eso es una característica extremadamente importante y que controla esa interacción, así como nosotros hablamos de la carga eléctrica para la interacción eléctrica, esta carga quiral controla esa otra interacción, la interacción débil. Habría que aclarar también, o sea, la interacción débil es la responsable del decaimiento nuclear de algunos núcleos. En otras palabras, Sí. de la radioactividad. De la radioactividad más pues, la natural, que excepto por el Sol, la que vemos en la Tierra. Exactamente. Y una cosa a mí que me llama mucho la atención es precisamente esa conexión de estas escalas con las otras escalas, y ahorita mientras hablabas vos, Olga, hasta se me ocurrió que vos decías pues, pero aquí estoy siendo descaradamente provocador, que escribías con la mano derecha y con la izquierda y que no debería haber diferencia y que esa simetría deberíamos verlo, pero la sociedad rompe esa simetría, ¿cierto? De hecho, la cantidad Hay más de derechos que zurdos. Claro, Sí, pues es cierto. una cosa que no sabemos necesariamente ¿De si es dónde cultural viene o eso? biológica. Por lo menos no creo que tendríamos que invitar a un biólogo y un médico, un genetista, Sí. a que nos ilustre. Pero es otra cosa curiosa, más o menos el 10% de las personas son zurdos y el otro 90% diestros. Y es como que es el tipo de cosas que uno no necesariamente espera que sean producto de una cosa biológica que tenga un solo origen, y sin embargo es como muy llamativo que se produzca a escalas tan diferentes. O vos, por ejemplo, que vos tuviste tu formación en el mundo anglo-saxón, ¿cierto? Ajá. Nosotros que transitamos por la derecha, ellos transitan por la izquierda. Por supuesto, sí, ese ya fue una decisión bastante consciente porque querían que no pudieran conducir los carros de un lugar en el otro, entonces pusieron todo diferente para que no pudieran exportar e importar carros tan libremente. Okay. Esa fue una decisión muy comercial, por lo menos es lo que yo creo. Pero nos querías contar algo más de lo de la quiralidad. Entonces, volviendo de esa quiralidad que hay tan fundamental en el mundo subatómico, pues hay como teorías que tratan de decir, pues tratemos de extrapolar cómo eso hubiera podido explicar la existencia hasta las moléculas de que en la vida hubiera solo una de las otras. Eso pues son teorías muy difíciles de discutir,
pero sí es la única dirección, porque era lo mencionaste, Nelson, ahora, y es que una vez yo ya tengo un montón de moléculas de una dirección, ya puedo construir un mundo que tenga una sola de las dos identidades, que es el ejemplo del zurdo. Si yo tengo un montón de sillas hechas para el que escribe a la derecha y viene un zurdo, él no va a querer sentarse ahí, él tal vez se vaya, o se sienta pero está incómodo y realmente no va a ser muy estable, digamos, esa materia. Entonces, una vez ellas existen, podemos empezar a construir el resto de asimetrías que hay en la naturaleza. Pero la primera debió formarse la molécula, que se observa en otros sitios del universo, lo que estabas mencionando al inicio, o en el laboratorio uno puede formar ambas moléculas, la izquierda y la derecha. Entonces, si en el inicio de la vida se creó una vida con la identidad izquierda, pues debió también crearse la de la identidad derecha, y en algún momento debieron competir. Tal vez una ganó, pero eso todavía es más difícil, debió quedar algo, no puede completamente desaparecer esa... Completamente, sí. Entonces, se busca más ese tipo de escalas, como algo tan fundamental que lleve esa quiralidad hacia el resto de la vida, y esas son teorías que están ahí, pues, que son muy interesantes. Como que también. la comunique, pues, entre todas las escalas. Sí, que la comunique entre las escalas. Yo ahorita me estaba preguntando, de hecho, pues, pero esto sí es una pregunta que me ocurrió ahorita. Si nosotros, porque... A ver, hasta donde sabemos, la interacción electromagnética es la misma para materia o antimateria, ¿cierto? Es la misma. Entonces, el átomo de hidrógeno se comporta igual que el átomo de antihidrógeno, porque es simplemente interacción electromagnética lo que está ahí en juego. Y de ahí uno podría hacer el ejercicio de empezar a armar cosas más complejas, ¿cierto? Entonces, átomos más grandes, y podría uno empezar a hablar de moléculas, que también es interacción electromagnética. Los antiazúcares serían para el otro lado. O el anti-ADN sería para el otro lado. Esa sería una buena pregunta. Sí, de hecho uno puede en laboratorio tener las hélices de ADN. Si uno le pone un metal en el centro para alejarlos un poquito, ellas pueden formarse con helicidad derecha o izquierda. Podemos tener ambas en laboratorio. En el laboratorio se pueden tener las dos. Sí, pero en la naturaleza... No, en la naturaleza una de ellas. Hay una sola. Sí, lo otro que siempre llama la atención, y es muy bueno aclarar, me parece a mí, siempre es que no hay ninguna operación que podamos hacer en nuestro mundo tridimensional más el tiempo que convierta esta hélice en la hélice que se ve al otro lado del espejo. Es decir, uno no puede simplemente por rotaciones de las manos pasar de esta posición a esta, y esa demandaría una cuarta dimensión de la cual no disponemos. O sea, muchas de esas asimetrías dejarían de ser importantes o dejarían de existir si hubiera una dimensión extra del mismo tipo que tenemos las dimensiones espaciales en las que vivimos. Y un poco para mí, por lo menos como conclusión, es como el hecho de que justamente no podamos hacer eso, de que ese tipo de asimetrías no se resuelvan, es una manifestación de que no existe, por lo menos en el mundo, en las escalas de las que estamos hablando, acceso a una cuarta dimensión en esa forma. Y la cuarta dimensión, obviamente sí, desde el punto de vista de relatividad, hablando del tiempo, pero me referiría a una espacial, en pie de igualdad a las dimensiones X, Y, Z de las que hacemos uso cotidianamente. Por lo menos pienso yo que es como una extrapolación, porque si tuviéramos acceso a esa cuarta dimensión, podríamos hacer rotación alrededor de un eje adicional que nos diera cuenta de que una cosa izquierda se convirtió en una derecha y resuelto el problema. Pero como no sucede, nos queda siempre esa poca, o por lo menos para mí esa conclusión de que no hemos tenido acceso, entre comillas, a esa dimensión. O por lo menos eso concluyo yo, pues no estoy tal vez yendo demasiado lejos. Muy bien, pues la otra cosa que llama mucho la atención en la naturaleza es lo de la inversión temporal. En la charla que estuvimos hablando, que en la que yo tuve ocasión de dar, hablaba de la inversión temporal. Y una cosa muy extraña es que terminé la charla y quedé con la preocupación de que no había dicho suficientemente que el tiempo es una dimensión que también se puede invertir, como se invierte en las dimensiones espaciales, pero esa dimensión temporal, la inversión de la misma es más contraintuitiva, porque nuestro mundo macroscópico
no es necesariamente invariante cuando invertimos el tiempo. O sea, uno se da cuenta cuando una película la está viendo de para atrás, porque en lugar de que algo cae, algo simplemente sube y se sube encima de la mesa, o algo que se rompió se recompone. Uno ve una película de para atrás y sabe muy bien que está viendo la película al revés. Sin embargo, en algún momento entre esas escalas macroscópicas y el mundo microscópico, esa cosa que uno ve como una flecha en el tiempo que va irreversiblemente en esa forma, para otras cosas, si uno viera la película al revés, eso no hace ninguna diferencia. Y esa, en el mundo precisamente de las partículas elementales, es una de esas simetrías que es muy, muy especial, porque justamente uno, si observa una colisión que va en una dirección temporal, puede observar la misma. Y no sé si nos quieras contar un poquito más sobre... Pues de hecho, desde ese punto de vista de las interacciones fundamentales, uno tiene, inclusive uno se puede imaginar como los procesos en un sentido o en el otro sentido, ¿cierto? Sin mucha diferenciación. Uno puede imaginarse, voy aquí a poner el ejemplo de esa partícula que nos gusta tanto, la del Higgs, en que si uno tuviera, por ejemplo, una colisión de un electrón y un positrón, para seguir hablando de electrón-positrón, ese Higgs, se puede producir un Higgs ahí, y ese Higgs puede a su vez decaer en otras dos cosas. Uno puede voltear completamente el proceso, y desde el punto de vista de física de partículas no cambiaría absolutamente nada. O sea, el proceso puede ocurrir tanto en un sentido como en el otro. O sea, la película se puede ver al revés y no nos daríamos cuenta. No nos daríamos cuenta. Y no nos daríamos cuenta en absoluto. Sin embargo, cuando uno va subiendo ya la cuestión, ya va subiendo la escala, uno se da cuenta que esa inversión temporal, como decías, desaparece. Y yo no sé si de pronto Olga, que es más experta también en la parte ya de escalas más grandes, ¿en qué punto empieza a desaparecer eso? Eso es una cosa que a mí me cuestiona enormemente. Sí, Tal vez cuando la entropía empieza a jugar un papel... Es un límite cuántico clásico, es toda una... Es todo un mundo. todo un mundo de investigación en eso, pero sí, en la cuántica tienes una evolución unitaria que es invertible en ese sentido, y la evolución de un sistema, digamos, si lo imagináramos que es una pelota que está circulando en el espacio, él va a recorrer todos los espacios posibles y va a volver a su punto inicial y va a seguir recorriendo esto. Pues en la vida real no, la pelota va por fricción, está pasando cosas y en algún momento va a parar, y hay una dirección de tiempo. Claro. Entonces, ¿en qué momento, como la interacción de los objetos cuánticos entre ellos, crean esa fricción para que se vuelva un objeto clásico, sí, clásico? No, eso, pues ahí hay varias teorías compitiendo para explicar eso. Sí, claro, porque lo otro es que también en algún momento vuelve y se recupera una cierta simetría de inversión temporal, porque cuando uno observa, por ejemplo, digamos una animación, porque claramente no tenemos una filmación, pero si uno mirara el sistema solar girando y en el fondo le pusieran la misma película del sistema solar girando, la pusieran al revés, tampoco uno observaría diferencias. Uno vería pasar, digamos, un cometa, pero ese cometa hubiera podido pasar también en la otra dirección, o sea, con el tiempo corriendo en la dirección contraria, y no habría forma de distinguir una de la otra, lo cual implicaría como, otra vez, es como que hay unas escalas en las que como que la simetría vuelve y se recupera para después volverse a perder, porque otra vez en la escala del universo, a gran escala, y pensando por ejemplo entre la diferencia entre el Big Bang y lo posterior, claramente hay una flecha en el tiempo, no la podemos invertir tan tranquilamente, y al no poderla invertir, pues claro, no tenemos que el universo avance de para atrás. Esa es la forma pues más obvia de decirlo, pero no deja de ser muy llamativo que esas teorías básicas, las teorías fundamentales, mantengan esas simetrías como por aparte, ¿cierto? Y luego está el papel que juegan las simetrías combinadas. Es como, bueno, ¿qué pasa si cambiamos simultáneamente paridad y hacemos una inversión temporal? Y cuando hacemos eso que llamamos, bueno, T, esa simetría que llamamos de inversión temporal la llamamos T, y la de inversión espacial la llamamos P. Cuando hacemos PT, deberíamos recuperar la naturaleza tal cual. Y ese tipo de preguntas otra vez terminan siendo terriblemente fundamentales. Es el objeto de
de muchos experimentos y observaciones en el CERN, por ejemplo. Sí, efectivamente, la que vos dijiste ahí, PT, ¿cierto? O sea, transformación temporal, transformación de paridad, y si uno le pone la C también, que le cambia la carga eléctrica, esa es la CPT, y esa está ligada con otra supremamente importante en la cual vos sos el experto, y en la que decimos de hecho que si la naturaleza violara ese tipo de simetrías, ya estaríamos inclusive violando causalidad, o sea que podría ocurrir una cosa antes de que ocurra su causa, y aquí pues ya, ¿cierto? Ya se nos fue la imaginación para la cuarta dimensión que mencionaste ahorita. Pero sí, eso son cosas pues, estrictamente, supremamente fundamentales sobre el funcionamiento más íntimo de la naturaleza, desde esa perspectiva que son las simetrías pues, fundamentales. Claro, porque la simetría CPT sí pues, debe ser conservada incluso en escalas mucho más grandes, también a nivel molecular y a nivel pues, de compuestos ya prácticamente. Digo yo, porque en el fondo, otra vez, hacer cambio de materia por antimateria, cambio de este lado del espejo al otro lado del espejo, y la flecha del tiempo corriendo en el sentido contrario, la naturaleza debería permanecer idéntica como es. Y eso llama mucho la atención porque otra vez son como el tipo de simetrías que son digamos relativamente sencillas hasta un punto de describir una por una, pero son difíciles de imaginar simultáneamente. En el fondo, o yo no sé si te parezca fácil imaginar eso. Pues, dificilísimo, no el CPT completo, sí, no. Ese paquete completo de cosas se vuelve muy complicado. Sin embargo, claro, hay una evidencia de que ese paquete de simetrías juntos, CPT, debe permanecer como una invarianza de la naturaleza en general. Y para la física, por lo menos, es una lección estar retando porque eso justamente es como lo que uno va a hacer al laboratorio, es como, dijeron que eso no se podía, hagamos la prueba, ¿cierto? Dijeron que, no sé, existe el preconcepto de que el antihidrógeno o el hidrógeno pues no siente la gravedad igual porque como es una partícula tan liviana, pero por supuesto la siente. Entonces una pregunta es, ¿el antihidrógeno cae lo mismo que cae el hidrógeno? Midamos G. Y ese tipo de cosas que de pronto, no sé, para la audiencia que está o que ha tenido contacto con la física a través de experimentos de caída libre, y yo creo que muchos se preguntan si en física de altas energías o en física de cosas mucho más complejas todavía hacemos experimentos para medir G. Y la respuesta es, pues, por lo menos en física de partículas definitivamente sí. Y yo me imagino que también no sé, en física molecular o atómica. Y resulta muy productivo realmente como idea de la física retar esos conceptos, de decir, bueno, ¿y qué tal si hay otras simetrías, como el caso de supersimetría? ¿Qué tal si existe otra simetría que se junte con estas de CPT y expanda el paquete de simetrías a otras? Y en ese caso es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo y que sigue siendo objeto de test diarios en colisionadores y en muchas cosas en el universo. Y finalmente tiene que ver volviendo a nuestro tema, con la existencia de el universo como lo vemos. Porque el universo es, volviendo un poquito, repito al principio, es porque en el universo de la noche observamos galaxias en una dirección y galaxias en la otra, y excepto que a uno le digan, lucen igual. Eso para mí resulta que en una sorpresa diaria, es como que siga siendo tan regular y en cierta medida tan monótono, ¿de acuerdo? Porque en cierta forma es monótono, pero eso resulta, repito, siendo una regularidad que no deja de ser muy, muy inusual, pues desde el punto de vista de la física, que estamos acostumbrados a experimentos muy dramáticos en el cuales las cosas cambian de un momento a otro, cambian irreversiblemente. No sé, Olga, si quieras añadir algo como para ir cerrando. Para ir cerrando, creo que de lo que hemos hablado, conectando con lo que ustedes han mencionado, hablaron de simetrías, de antimateria, diría que siendo o esperando que haya tanta simetría en el universo y encontramos estas dos asimetrías que mencionamos de la materia sobre la antimateria o de las moléculas de la vida de una identidad con respecto a la otra, tal vez
uno puede tomar la otra posición, de decir, tal vez deberíamos esperar más asimetrías, eso es lo que debería, sí, eso debería ser más lo que deberíamos esperar, estar mal mirando en esas asimetrías. Okay. Interesante, claro. No sé, José, ¿tú quieres agregar algo para ir? Sí, pues que yo creo que buena parte del esfuerzo de la física del siglo pasado ha sido precisamente, yo creo, el tratar de encontrar esa estructura más interna o más íntima, pues le digo yo casi siempre de la naturaleza. Es decir, encontrar las simetrías, y uno casi siempre habla de las simetrías, pero la cuestión de las simetrías es importante en su relación con las asimetrías, como mencionaba Olga precisamente, que es cómo se rompen, cuándo se rompen, en qué circunstancias se rompen y por qué se rompen. Esa parte yo creo que es como la más trascendental, y de hecho ha llevado pues a muchas cosas, tanto las que mencionaba Olga como las que mencionaste vos, o como precisamente la que alcancé yo a mencionar en una de las charlas, en la concepción, por ejemplo, de la masa, hace muy importante pues el hecho de que una simetría se rompa, es por eso que tenemos masa, básicamente. Entonces, pues bueno, es como, me gusta como enfatizar pues esa cuestión de que nuestro entendimiento de la naturaleza en estos momentos depende mucho del entendimiento de la simetría y la ruptura de las simetrías. Cuando una simetría deja de serlo, empieza a lucir como no simétrica, o cuando algo que como que con una cierta óptica, desde un cierto ángulo vuelve y recupera un aspecto simétrico. Sí, es muy llamativo. Respecto a la masa, por ejemplo, se me ocurre para decir algo de última hora, claro, cuando vemos que el protón y el neutrón tienen prácticamente la misma masa y son muy parecidas y conviven en los núcleos de una manera simbiótica, uno no deja de pensar, bueno, si yo no me fijo mucho en algunas pequeñas diferencias, son lo mismo, son la misma partícula. Si yo dejo de observar un poquito detalles, son la misma. Y uno recupera ahí una cierta idea de esos niveles de energía que uno veía en física atómica y moleculares, como saltos con ciertas líneas. En el caso de las partículas son existencia de unos ciertos niveles de masa, ¿de acuerdo? Y cuando uno hace el diagrama de las partículas en esos diagramas, en esas ideas de masa, es como observar líneas espectroscópicas, que justamente ambas son ideas que básicamente en el fondo tienen un concepto de lo que es simétrico. En fin, bueno, pues finalmente yo diría que muchas gracias a todos por haber participado en este conversatorio y en esta serie de charlas, y específicamente pues repetirles a todos un agradecimiento muy grande de parte de nuestra facultad al personal de salud que con mucho esfuerzo a lo largo de esta pandemia pues ha mantenido un trabajo que es encomiable y que todos agradecemos, y también pues insistirle a todos en que nos quedemos en casa. Estamos todavía muy lejos de superar el momento difícil que vivimos y esperamos volver en algún momento con otra serie de Confinados en el Universo, que nos parece un espacio que ha sido muy interesante y muy agradable para compartir con ustedes. Gracias a todos.